primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Y en esta preciosa carta vamos al capítulo 4, en donde leemos del verso 13 al verso 18. Primera de Tesalonicenses 4, versos del 13 al 18. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Vayamos una vez más delante de la presencia del Señor en oración. Padre Santo, en esta hora, Señor, que tu palabra ha sido leída y que está a punto de ser, Señor, expuesta y predicada. Queremos pedir, Señor, la asistencia, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor, para que estas verdades eternas, para que estas verdades profundas, para que estas verdades sencillas, pero que muchas veces escapan, Dios mío, Señor, el corazón y la mente de los seres humanos, sean aplicadas, Señor, con poder y con frescura el día de hoy, Señor. Te pedimos, Dios mío, Señor, que uses, Señor, a este predicador que está hoy delante de ti, Señor, y que le des claridad y le des denuedo para predicar, Señor, tu palabra como debe de ser. Y a tu pueblo también, que tenga un corazón, Señor, atento y de mansedumbre para ser edificado en estas verdades como tú lo deseas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, continuamos en esta preciosa serie, Santos Comunes en Primera de Tesalonicenses. Ya nos estamos acercando paulatinamente al fin de este libro. Y estamos recordando un poco históricamente en donde nos ubicamos acá. Entendemos en Hechos 16 y 17 de que Pablo y sus compañeros habían sido redirigidos en su obra misionera. Ellos estaban en el segundo viaje que estaban haciendo juntos, y a través de una visión Pablo ve a un varón macedonio, el cual le implora que vaya y los ayude. De tal manera que el propósito de Pablo, que era evangelizar una vez más el Asia Menor, es redirigido, y por primera vez significativamente para todos nosotros, que somos occidentales, el evangelio se predica en el occidente, empezando en Filipos, moviéndose a Tesalonia, luego a Berea, Atenas, a pesar de que en esas ciudades, hermanos, él recibió gran oposición. El evangelio no hay quien lo detenga. Tesalónica, vemos en la narrativa bíblica, él pudo estar más o menos un mes predicando la palabra, abriendo las escrituras y enseñándole a los tesalonicenses de que era menester de que el Cristo muriera y resucitara, y que verdaderamente este Jesús era el Mesías prometido. Sin embargo, esta iglesia sufre persecución. Los líderes de la iglesia son echados a la cárcel. Pablo y Silas tienen que salir huyendo hacia una ciudad vecina, lo cual no augura mucho éxito para aquella nueva iglesia. Sin embargo, Pablo, aunque preocupado, se entera de que la iglesia no solo ha sobrevivido, sino que la iglesia está prosperando, la iglesia está floreciendo, hermanos, porque aunque 1000 diablos se levanten en contra de la iglesia del Señor, ni las puertas del Hades van a prevalecer en contra de ella. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios extraordinario. Ciertamente los tesalonicenses tenían un Dios extraordinario, el
cual les había dado, hemos visto, un mensaje extraordinario, el cual los había, hermanos, regalado con una fe extraordinaria, una esperanza extraordinaria, un amor hacia Él, hermanos, y hacia el uno al otro extraordinarios. Y estaban viviendo, como vimos, hermanos, el domingo pasado, una vida extraordinaria. Así que en este pasaje, en el cual Pablo a continuación exhorta a los tesalonicenses, les recuerda la extraordinaria promesa con la cual ellos han sido bendecidos. Y este es el título del mensaje del día de hoy, una promesa extraordinaria. Más adelante nosotros vamos a ver de que en la iglesia de tesalonicenses, o por lo menos alrededor, se habían introducido maestros falsos que les estaban enseñando a los hermanos de tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica, les estaban enseñando que Jesús ya había regresado. Y esto estaba causando conmoción y estaba causando confusión en aquella amada iglesia. De tal manera que Pablo viene y rotundamente se opone a tal enseñanza y les asegura a los hermanos en esta preciosa doctrina la extraordinaria promesa de la segunda venida de Cristo Jesús. Es la promesa a los tesalonicenses y es la promesa a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Cuántos dicen amén a esto? Esto nos lleva a nuestra pregunta clave. ¿Qué hace que la promesa de la segunda venida de Cristo sea una promesa extraordinaria? ¿Qué es lo que hace que esta promesa, la promesa del advenimiento, la segunda venida de Cristo, sea una promesa extraordinaria? Bueno, en primer lugar, debemos decir que es una promesa que es real, es una promesa verdadera, es una promesa real. Pablo viene y le dice a los hermanos en el verso 13, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Ahora vemos de que en el rostro de la persecución, los tesalonicenses habían contemplado probablemente la muerte de algunos hermanos. Y ahora vienen estos falsos maestros a enseñar de que el Señor ya vino. Probablemente en la mente de los tesalonicenses estaba esa manera de pensar, esas preguntas. ¿Qué va a pasar con nuestros seres queridos? ¿Se van a ser tragados por el tiempo y por el olvido? Y Pablo les anima, hermanos, recordándoles que la esperanza que les ha sido dada es una esperanza verdadera, una esperanza que nadie más tiene. Ahora, todo el mundo entretiene algún tipo de esperanza con respecto al futuro. Por ejemplo, hermanos, hay quienes creen de que la muerte es el final de todo. Quienes piensan, ¿verdad? Bueno, al fin y al cabo todos nos vamos a morir y cuando nos muramos ahí se acabó todo el mundo a descansar. Pero Pablo, hermanos, viene y nos enseña, hermanos, que hay dos tipos de personas en el mundo: los que tienen esperanza, que son los que esperan en Cristo, y luego todos los otros, lenguaje de Pablo, verso 13, como los otros que no tienen esperanza. O sea, de que, hermanos, la encrucijada en el camino nos muestra: o confiamos en Cristo, en su segunda venida, en el poder redentor de su muerte y resurrección, o confiamos en Cristo y tenemos esperanza, o no confiamos en Cristo y no tenemos esperanza. Porque las esperanzas, hermanos, que el mundo ofrece son vanas. Bueno, ya hablamos del que cree de que la muerte es el fin de todo. Sin embargo, el Señor dice en su palabra, de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. No es después de esto ya todo se acabó. No es después de esto, al fin y al cabo todo el mundo va al panteón y a descansar. No, viene el juicio. Hay otros que su esperanza vana les lleva a creer de que hay muchas vidas en las cuales ellos pueden tratar de perfeccionar su conducta moral. Y si en esta vida yo avancé, en esta vida yo fui un iluminado o fui un pecador, yo voy a tener múltiples oportunidades. Me voy a reencarnar en seres o mayores o inferiores, pero voy a tener muchas vidas para lograr llegar al punto de la divinidad. Pero el Señor, una vez más,
dice de que esta es una esperanza vana porque está establecido para los hombres que mueran, ¿cuántas veces? Una vez. Y después de esto el juicio. Así que la esperanza del que cree que va a tener miles de oportunidades es una esperanza vana. ¿Qué acerca de aquel que pone su esperanza y su confianza en las cosas de este mundo? Pablo le escribe, hermanos, a Timoteo y le dice a Timoteo: enséñale a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni pongan, atención, la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en ¿dónde? En el Dios vivo. Pero no solo son las riquezas en donde el hombre puede poner su esperanza. El hombre puede poner su esperanza en su dinero, pero lo puede poner también en su salud, lo puede poner en su inteligencia, lo puede poner, hermanos, en su familia, lo puede poner en mil y una cosas. Y el Señor dice: estas cosas son inciertas. Abandona esa esperanza y pon tu esperanza, tu confianza en el Dios vivo. Estas cosas son inciertas. O sea que estamos viendo, hermanos, por qué Pablo viene y dice: o ponemos nuestra esperanza en Cristo o no tenemos esperanza. El religioso pone sus esperanzas en sus buenas obras. Yo me he portado bien, yo he sido buen vecino, he tratado de ser buen hijo, he tratado de obedecer los mandamientos de Dios. El otro día vine, vi a una señora en necesidad y vine y le regalé $50. Y yo sé de que cuando yo llegue un día enfrente de la presencia de Dios, Él me va a abrir la puerta. Porque yo tal vez no he sido perfecto, pero he sido bueno. Hermanos amados, Jesús se topó con ese tipo de personas. Eran los fariseos. ¿Sabes lo que les dice Jesús? Este versículo, hermanos, cada vez que lo leo me impresiona. El Señor viene y le dice a los fariseos en Juan capítulo 5, 45. Él dice: cuando ustedes estén delante de mi Padre, yo no los voy a acusar. Juan 5, 45. Hay alguien que los acusa y ese es Moisés, porque en él han puesto su esperanza. Ustedes han puesto su esperanza en su obediencia a través de los mandamientos y esa esperanza los va a acusar. Porque no es a través de las obras de la ley que hay salvación. De tal manera, hermanos, que vemos de que el Señor destruye la esperanza del que no tiene a Cristo porque es vana. Y entonces el Señor, hermanos, a través de Pablo viene y dice: hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que ustedes no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Dos clases de personas: los que no tienen esperanza, porque las esperanzas del mundo son vanas, o los que sí tienen esperanza, hermanos, porque han puesto su confianza en Cristo Jesús. Y la esperanza del que aguarda a Cristo, mi amado hermanos, es una esperanza real, es una esperanza verdadera. Ahora nota que Pablo no dice no lloren, sino dice lloren. Pero no lloren como los que no tienen esperanza. Si el Señor nos dijera no lloren, hermanos, estaría contradiciéndose, porque cuando Lázaro murió, dice que Jesús lloró. Cuando Sara murió, dice que Abraham la lloró por 6 meses. Cuando Absalón murió, David lloró. Simplemente les consuela y les dice: ustedes tienen una mejor esperanza, para que no lloren como los que no tienen esperanza. La esperanza de ustedes es una esperanza real y verdadera. Ahora, antes de Cristo, nos dice Pablo en Efesios, nosotros no teníamos esperanza. Éramos ajenos a las promesas. Estábamos sin Cristo, Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te recuerdas cuando estabas así? Me recuerdo cuando estaba así, hermanos, pero ahora, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? En el Espíritu de Dios aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Tenemos esperanza y es una esperanza real. ¿Cómo nosotros podemos verbalizar, cristalizar esa esperanza? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Escucha lo que le dice Pablo a Tito. Nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada
de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando, esa es nuestra esperanza, hermanos, y eso es lo que nos ha sido prometido. Esa es una promesa extraordinaria. Aguardamos, hermanos, esa esperanza, la guardamos con confianza, porque es, hermanos, una esperanza que no avergüenza y es una promesa que es real. Que por cierto, muchas veces entramos y dudamos. El Señor se acababa de ir, había ascendido en las nubes, hermanos, ¿y cuánto crees tú que tardó, hermanos, los discípulos en empezar a dudar? Cuando el Señor desaparece allá, hermanos, y cuando bajaron la cabeza ya estaban dudando. Y el Señor les manda 2 ángeles, Hechos 1:11. Y los ángeles, hermanos, vienen y animan al pueblo y le dicen: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esa es la extraordinaria promesa, hermanos, de todo aquel que aguarda la venida del Señor. Es una promesa verdadera, es una promesa, hermanos, real. En segundo lugar, es una promesa segura, es una promesa segura. Verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Cuando se habla de promesa o de esperanza en el término humano, hermanos, generalmente cuando alguien le promete algo, o cuando uno promete algo, ¿verdad? Viene y cruza los dedos, dice: ojalá que así se dé, ojalá que sea como tú me estás diciendo. Cuando viene, hermanos, un hijo y nos promete algo, ¿verdad? Dice: papi, yo voy a cuidar de ti siempre. Uno dice: ojalá, mi hijo, ojalá. Uno sabe que las cosas pueden cambiar. Cuando un pequeño nietecito viene y dice: yo quiero ser doctor, uno dice: ojalá, pero sabe que el día de mañana puede cambiar de opinión. O sea que las esperanzas humanas, las promesas del hombre, hermanos, siempre vienen con ese asterisco, ¿no es cierto? Tal vez suceda, ojalá que esto suceda, porque no sabemos si el que promete va a ser fiel a su promesa, o si nos lo promete con una condición, no sabemos si nosotros vamos a llenar la condición. Pero la promesa que nosotros como cristianos recibimos, la promesa, hermanos, de la bienaventurada manifestación de Cristo Jesús, es una promesa segura. ¿Y por qué es segura, hermanos? Porque el que la prometió es Dios, que es fiel y verdadero. Este no es un hombre prometiendo las cosas, hermanos, simplemente para acallar nuestros miedos. Este es el Dios de las Escrituras, hermanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De tal manera que, hermanos, esta promesa es segura, hermanos, porque el que la promete es Dios. ¿Verdad que antes, hermanos, cuando alguien decía algo, eso era suficiente para creerle? Te doy mi palabra, decía alguien, y decía: bueno, es que me dio su palabra, entonces yo creo en él. Pero después, ¿verdad? Cuando, a la segunda o tercera mentira, ya la palabra no era suficiente, ¿verdad? Sí, pero dame la mano. Démonos la mano para asegurar esto que tú me estás diciendo. Mira, aquí te doy mi mano. Después la mano no fue suficiente. Había que jurar. Mira, te juro por esto y por acá y al otro, yo voy a hacer esto. Pero mientras más el hombre no cumple sus promesas, mientras más el hombre, hermanos, se muestra, hermanos, como alguien que no es veraz, mientras más las esperanzas se convierten en ojalás, entonces, hermanos, más se duda de la palabra, más se duda del estrechón de manos, más se duda, hermanos, de estas muestras, hermanos, de confianza. Para eso inventaron el papel sellado, los notarios y los abogados ahora, ¿no es cierto? Pero cuando Dios viene y dice, hermanos, de que Cristo volverá, hermanos, y nos da su palabra, nosotros no necesitamos esas cosas porque Él es fiel y verdadero. El carácter de Dios, hermanos, firma con promesa y juramento
que, hermanos, aquel que un día se fue en las nubes, de la misma manera regresará. Dios no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el único y verdadero Dios. Escuchemos el lenguaje de Hebreos, capítulo 10. Tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Esta es una esperanza real, esta es una esperanza verdadera. Más que eso, hermanos, esta es una esperanza segura. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. Hay gente que duda de la promesa de la venida de Cristo. Desde el tiempo del Señor, hermanos, y de los apóstoles, había quienes se mofaban de esto y decían: ¿en dónde está la promesa de su advenimiento? Desde los tiempos de los padres que durmieron ya se estaba hablando de la segunda venida de Cristo. No sé, te has topado con un escéptico, eso lo contaba mi abuelita y las cosas siguen igual. Y la respuesta, hermanos, es la misma que dio, hermanos amados, el apóstol Pedro. El día del Señor vendrá, y vendrá como ladrón en la noche. De tal manera, hermanos, de que esta es una promesa real, esta es una promesa segura, porque Dios pone su carácter, hermanos, como garantía. Y es segura también porque el cimiento de la promesa es firme y seguro. Una de las cosas que uno se sorprende cuando uno viene a vivir a los Estados Unidos, yo no sé si tú pasaste esa experiencia, es de que todo está asegurado, ¿no es cierto? Hay seguro contra los huracanes, hay seguro contra los incendios, hay seguro contra las inundaciones, hay seguro de vida, hay seguro de enfermedad, hay seguro, hermanos, absolutamente para todas las cosas. Pero, hermanos, si alguien asegura contra un huracán, eso no quiere decir que el huracán no venga. Es simplemente, hermanos, de que va a poder reparar lo que el huracán se llevó y después se va a dar cuenta que le subieron la prima, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos, hermanos, de que la promesa del Señor, hermanos, es una promesa firme y segura. Nosotros leemos en el verso 14 que dice acá, hermanos, que Dios traerá a Jesús y a aquellos que durmieron con Él. Dios, su carácter está en juego. Y nos dice también que si nosotros hemos creído que Jesús murió y resucitó, entonces la resurrección, hermanos, de los muertos en Cristo es un hecho. Ahora, el cristiano no dice, bueno, yo creo que Jesús nació en Belén, yo creo de que Jesús murió en el Calvario, yo creo de que Jesús resucitó de los muertos y ascendió. Eso de la segunda venida, eso no estoy muy seguro. El cristiano no dice eso, hermanos, porque esto es todo, hermanos, parte del plan de Dios y parte de su promesa. Por lo tanto, hermanos, si creemos que Jesús murió, si tú crees, hermanos, si Dios te ha dado la fe para creer en que Él murió en aquella cruz y resucitó, hermanos, dejando aquella tumba vacía, entonces, hermanos, esto, hermanos, es el cimiento de que Dios traerá también a Jesús por segunda vez y que los muertos en Cristo resucitarán. Esa misma fe nos lleva a creer en un Dios encarnado, en un Dios crucificado, en un Dios resucitado y ascendido, y nos lleva a creer en un rey, en un Dios que regresa por su pueblo. Hermanos, Cristo viene, hermanos, y viene pronto. Así que la promesa de su retorno descansa en un cimiento muy firme, en el carácter mismo de Dios, hermanos, y en el hecho de que si Cristo murió y resucitó y ascendió a los cielos, también regresará. El Señor vio los nervios y la ansiedad en los discípulos, y en Juan 14 viene y les dice, ¿qué les dice? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Porque cuando Él hablaba de la cruz, hermanos,
No, habían discípulos que se empezaban a comer las uñas y decía, ¿qué va a pasar cuando se vaya? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Si fuera de otra manera, yo os lo hubiera dicho, pero voy a preparar una morada para que donde yo esté, vosotros también estén. De tal manera, hermanos, que si el Señor murió y resucitó y ascendió, también regresará. Si A y B y C ya sucedieron, ten por seguro, con el nombre de Dios de por medio, de que D también va a suceder. Estamos esperando la venida de Cristo. Amén. Así que es, hermanos, una promesa extraordinaria. ¿Por qué? Porque es una promesa real. No es un ojalá tirado al viento. Es una promesa hecha por Dios, que no miente. Es una promesa que tiene, hermanos, como garantía la muerte y resurrección de Cristo. Si Él murió y resucitó, también va a regresar por nosotros. Pablo se lo dijo a los corintios: si Cristo no resucitó, entonces los más dignos de conmiseración somos nosotros. Pero como Cristo ha resucitado, primicia de los que durmieron es hecho, nosotros podemos decir amén. Sí, Señor Jesús, tú vienes y vienes pronto y estoy esperando tu venida. Hermanos, esta es una promesa extraordinaria. Pues en tercer lugar, nosotros decimos, hermanos, de que esta promesa no solo es real, no solo es segura, sino es una promesa gloriosa. Es una promesa gloriosa. Lee conmigo el lenguaje, hermanos, de 1 Tesalonicenses 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos siempre con el Señor, siempre con el Señor. Hermanos, ¿por qué esta promesa? Es una promesa, hermanos, extraordinaria. La promesa del advenimiento, la segunda venida de Cristo, porque es una promesa real, segura, pero también gloriosa. ¿Por qué es gloriosa? Bueno, 4 razones acá. En primer lugar, porque esta promesa incluye esto: el glorioso retorno de nuestro Rey. ¿Qué es lo que dice acá? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esto es algo glorioso, mis amados hermanos. Uno puede pasar por este versículo y aprendérselo y pasarle por arriba, pero pon tu mirada en lo que está diciendo, hermanos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Esta es una promesa gloriosa porque incluye el glorioso retorno del Rey. El esperado Cristo. ¿Cuántas oraciones se han elevado al Padre en el nombre de Cristo? ¿Cuántos mensajes se han predicado acerca de Cristo? ¿Cuántos libros hemos leído acerca de Cristo? ¿Cuántas veces nuestros corazones han suspirado, hermanos, por ver su rostro? ¿Cuál es la promesa, hermanos, que Dios nos da? Hermanos, ¿cuál es nuestra esperanza? La esperanza de 1 Tesalonicenses, hermanos, 4:16. Que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá, hermanos, del cielo, hermanos. Así, hermanos, como fue seguro, hermanos, que nació, murió y resucitó, así, hermanos, un día vamos a ver su rostro. ¿Anhelas tú ver el rostro de Cristo? Hay un himno muy antiguo que dice: en presencia estar de Cristo. Ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin de tanto lloro, mi alma le contemplará. Cara a cara espero
verle. ¿Cómo va a ser ese momento? Cara a cara, espero verle más allá del cielo azul. Cara a cara, en plena gloria, he de ver ¿a quién? A mi Jesús. Hay otro coro más moderno, para los que me fui, ¿verdad? Muy a la antigua. Pero hay un coro que dice, puedo imaginarme, ¿no? Puedo imaginarme, Señor, cómo será el estar ante ti, rodeado de tu gloria. Señor, ¿qué sentirá mi ser? Danzaré ante ti, mi Cristo, en silencio. Quedaré, hermanos, esta es una promesa gloriosa, porque incluye, hermanos, el glorioso retorno del Rey. Y entonces, hermanos, la fe va a dar paso a la vista. Lo vamos a ver, hermanos, cara a cara. Y la esperanza va a dar paso ¿a qué? A la realidad. ¿Y sabe lo único que va a quedar? El amor. Es una promesa gloriosa porque incluye la gloriosa resurrección de los que duermen. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, el mismo Señor, no me canso, hermanos, estoy saboreando ese versículo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y entonces, hermanos, se le va a decir a la muerte, ¿qué se le va a decir a la muerte? Lo que estábamos cantando, ¿no? ¿En dónde está, muerte, tu victoria? ¿En dónde está, muerte, tu aguijón? ¿En dónde está, sepulcro, tu victoria? La muerte, hermanos, que reclamó a cristianos que murieron en la fe, que corrompió sus cuerpos en el sepulcro, hermanos, va a tener que devolverlos, porque Cristo en su venida, hermanos, los va a resucitar en un cuerpo semejante al de su gloria. En su segunda venida, hermanos, ellos resucitarán. Quizás alguien venga y diga, ay, ¿ustedes de verdad creen eso? Con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque si Cristo resucitó y si la tumba de José de Arimatea está vacía, entonces ellos también resucitarán. Yo tenía un amigo en high school que éramos así como uña y carne. Y éramos, ¿verdad?, cristianos, íbamos a la iglesia los dos. Pero cómo me costaba jalarlo para ir a la iglesia porque le encantaba dormir. Efraín se llamaba. Y cuando yo vine a este país, un día me llaman y me dicen, tengo una mala noticia que darte. Efraín murió en un accidente de moto. Y por lo menos una vez al año, yo no sé qué me pasa, pero yo tengo un sueño con este amigo que ya está en la presencia del Señor. Y el Señor me da permiso para que llore, pero no como los que no tienen esperanza. ¿Sabes por qué? Porque los muertos en Cristo van a resucitar primero. Si tú le has dicho adiós a un ser querido en Cristo, ten por seguro de que el Señor lo va a traer de regreso en su venida. Esta esperanza es extraordinaria, no solo, hermanos, porque es verdadera y real, no solo porque es segura, sino porque es gloriosa. Y parte de que sea gloriosa es porque incluye el glorioso arrebatamiento de los que quedaron. El glorioso arrebatamiento de los que quedaron. Una vez más, lo vemos acá en este verso. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. O sea que esto incluye, hermanos, el Señor recogiendo a aquellos que estén vivos en su venida. Incluye la transformación de nuestros cuerpos mortales. Y incluye el adiós a los ayes de este mundo. ¿A qué le vamos a decir adiós? Adiós al pecado.
¿Cuántos van a extrañar el pecado? Adiós al pecado, adiós al sufrimiento, adiós a la pandemia, adiós al dolor, adiós a la enfermedad, adiós a la muerte, y le vamos a decir hola a Cristo Jesús. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es parte, hermanos, de la promesa de su hermosa venida. No solo, hermanos, el glorioso aparecimiento, el retorno del amado y esperado Cristo, la gloriosa resurrección, hermanos, de los que durmieron en Él, el glorioso arrebatamiento de los que quedaron, sino también, hermanos, vemos acá la gloriosa reunión de Cristo con los suyos. Por eso, hermanos, el Señor viene y dice: no se hagan tesoros en la tierra, porque lo que yo tengo para ustedes es mucho mejor. Entonces los muertos en Cristo resucitan. Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. No está interesado Pablo, hermanos, en establecer una línea cronológica. Él, hermanos, está reafirmando en el corazón de los tesalonicenses y en el nuestro la verdad de esta promesa, hermanos, la seguridad de esta promesa y la gloria de esta promesa. Y al final, ¿qué va a pasar? Nos vamos a reunir junto con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y escuchen esto: y así estaremos siempre con el Señor. Yo siempre digo, especialmente le decía a mis hijos, ¿verdad? Cuando ellos decían: es que tú nunca me dejas salir, es que tú siempre me dices que no. Yo les decía: siempre y nunca son palabras muy grandes. Tú tienes que tener cuidado cómo las dices. Pero aquí el Espíritu Santo nos permite usarlas y nos dice lo siguiente: nosotros, hermanos, nosotros, los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, los que hemos creído en su muerte, en su resurrección y esperamos su segunda venida, hermanos, nosotros vamos a estar siempre con el Señor, siempre con el Señor. Yo te digo algo, hermano, nosotros podemos ser cristianos comunes, pero esta promesa no es común. Esta promesa es, ¿qué? Extraordinaria, hermano. Vamos a estar siempre con el Señor. Decía un pastor de antaño que se llamaba Samuel Rutherford, decía lo siguiente: si a mí me dan en el cielo, si a mí me dan el cielo y en el cielo no está Cristo, yo no quiero ese cielo. Ese cielo sería un infierno para mí, porque para mí el cielo significa estar siempre con el Señor. Hermanos, es allí a donde nosotros nos dirigimos. Así que yo quiero terminar con 3 aplicaciones finales. La primera es: si algunos de los que están acá han puesto su esperanza en algo más que no sea, hermanos, la persona y la obra de Cristo, yo te ruego por amor de tu alma que tú abandones esa esperanza. Y que haya, hermanos, que el Espíritu trabaje revelándonos si nosotros hemos puesto nuestra esperanza en algo o en alguien más que no sea el Hijo de Dios. Porque esa esperanza es vana, porque esa no es esperanza. Así que un llamado urgente acá: si hay alguien que diga: yo en realidad esto que dijeron no lo creo, yo creo en esto, yo creo en mi inteligencia, yo creo en mi fuerza, en mi salud, en mis planes, yo te pido que tú abandones esa esperanza. Porque aquí el Señor viene y dice que hay 2 tipos de personas: los que tienen esperanza o la han puesto en Cristo, y los que no tienen esperanza. ¿Alguien leyó alguna vez la Divina Comedia de Dante? Es un clásico acerca de un hombre que va a los infiernos y visita los diferentes anillos del infierno. No es algo bíblico, por lo cierto,
Pero hay algo que no se me olvida. Dante, que es el escritor de la Divina Comedia, es llevado a los infiernos por Virgilio, que es su guía. Y antes de entrar a la puerta del infierno, hermanos, hay un letrero. Y el letrero dice: abandone toda esperanza aquel que entra por esta puerta. Hermanos, todo aquel, hermanos, que rechaza a Cristo está abandonando toda esperanza. Por lo tanto, hermanos, abandona amigo, abandona la esperanza que la muerte vendrá a otorgar descanso, o que habrán múltiples oportunidades de arreglar tu situación con Dios. ¿Sabes a qué te invito? Abraza la salvación que se ofrece en la muerte, resurrección y segunda venida del Hijo de Dios. Segundo lugar, hermanos, una aplicación en forma de pregunta. ¿En dónde está nuestra esperanza como pueblo de Dios? Nosotros debemos decir: nuestra esperanza está en esto, la segunda venida de nuestro Señor. Esto es lo que yo espero. Aquí es donde está mi confianza. Hermanos, sutilmente nuestra esperanza se puede desenfocar y puede ser puesta en otras cosas. Y empezamos, ¿verdad?, a pensar: bueno, si esto pasa y si esto sucede, hermanos, pero históricamente y bíblicamente la esperanza del pueblo de Dios no está puesta en un hombre, no está puesta en un partido político, no está puesta, hermanos, en absolutamente nada que no sea en la extraordinaria promesa que Dios le ha hecho a su pueblo. La última aplicación la da el versículo 18. ¿Qué debe producir en nosotros, hermanos, esta enseñanza? ¿Qué debe producir en el cristiano, hermanos, el hecho, hermanos, de que Dios ha interpuesto su nombre, hermanos, con promesa y juramento? Aquel, hermanos, que no miente y ha dicho: mi hijo regresa, y regresa por ustedes. Verso 18, Pablo lo dice: por tanto, ¿qué? Alentaos los unos a otros con estas palabras. ¿De dónde viene nuestro aliento? Nuestras fuerzas para seguir adelante. Cuando vemos, hermanos, lo que pasa en el mundo, cuando vemos el odio, cuando vemos, hermanos, la sociedad romperse a pedazos, hermanos, cuando vemos el barco de esta sociedad, hermanos, irse a pique en pos de la impiedad, en pos de la inmoralidad, y entonces, hermanos, nosotros nos angustiamos. ¿Cómo nos vamos a alentar? ¿En dónde vamos a encontrar fuerzas para seguir? ¿Cómo, hermanos, vamos a manejar la ansiedad y vamos a manejar la preocupación? Alentados los unos a los otros. Verso 18. Alentados los unos a los otros con la extraordinaria promesa, con la segura promesa, con la fiel promesa, con la verdadera promesa, con la gloriosa promesa, hermanos, de que el Rey viene, hermanos, y viene pronto. Ay, pastor, ¿cuándo viene? Todavía un poquito, dice la Biblia, ¿verdad? Todavía un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Esperemos en ese Señor, hermanos, y en ese Rey. Cerremos nuestros ojos en esta hora. Queremos, Señor, en esta hora darte gracias, Señor, por la extraordinaria promesa que tú, Señor, nos has dado. Señor, la promesa de la vida eterna. Señor, la promesa, Señor, de una herencia, Señor, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Pero queremos darte gracias, Señor, especialmente por algo, Señor, algo que viene muy pronto. La promesa, Señor, de la segunda venida, Señor, de tu Hijo, Señor. Y aquí estamos diciendo, Señor, nuestros corazones, Padre Santo, Señor, se rompen de deseos, Señor, de ver a tu Hijo, Señor.
deseamos ver a tu Hijo, Señor. De tal manera, Dios mío, Señor, de que te pedimos, Padre Santo, Señor, de que esa segunda venida pronto se haga una realidad. Nosotros sabemos, Señor, de que es una promesa segura, de que será, Señor, una promesa gloriosa. Mientras tanto, Dios mío, ayúdanos a alentarnos, Señor, con esa promesa, Señor, y a darte gracias y a cantar, Dios mío, por este Rey y por este Rey, hermanos, que viene. Amén. Creo que regresarás, Dios, yo sé